En el libro de Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios, capítulo número 2. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio del libro de Primera de Corintios. Tenemos el día de hoy, avanzamos un poquito y vamos a continuar posiblemente el último miércoles del año y en los siguientes miércoles del año 2022, hermanos, con el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, hermanos. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 16. Primera de Corintios 2, versículo 6 al 16. Leamos alternadamente este pasaje. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría la cual Dios destinó a nuestros hijos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, ni han sentido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco no ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también no para enseñar las cosas que sino para enseñar como dándonos lugar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, quiero que note lo que dice versículo 9, hermanos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quién, hermanos. Para los que le aman. Ahora, esa expresión, hermano, para los que le aman, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Mire, hermano, no se ponga ahorita a preguntar o a pensar, ¿realmente estoy viviendo amando a Dios? Realmente, mire, sabemos que el gran mandamiento en la ley es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. La pregunta no es si en este momento yo estoy viviendo tan cerca de Dios que puedo decir que lo amo apasionadamente. Hermano, no es esa la situación en cuestión. Lo que ahí el apóstol Pablo nos deja saber es que el ideal de Dios, hermano, para los cristianos es que vivamos amando a Dios. Hermano, una de las de los enfoques que el cristiano debiera tener es vivir amando a Dios. ¿Y qué dice Pablo, hermano? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué, hermano? Versículo 10, hermanos.
¿Qué dice la Biblia? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que quienes estamos en Cristo, hermano, tenemos una bendición única y especial que nadie más puede tener, hermano. Esta sección de la carta de Corintios nos habla de la obra del Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento, hermanos. ¿Qué quiero decirle? Si usted está en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, nosotros que estamos en Cristo, hermano, podemos tener un entendimiento que nadie más puede tener. ¿Por qué podemos tener ese entendimiento, hermano? Por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, gloria a Dios que el entendimiento de las cosas de Dios no depende de nuestra capacidad intelectual, hermano. No depende de qué tan inteligentes somos. ¿Sabe de qué depende? No de qué tan inteligente soy, hermano, sino de qué tan dispuesto estoy, hermanos, a vivir rendido al Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos a permitirle al Espíritu de Dios abrir nuestros ojos para comprender las verdades de Dios? Vamos a orar y vamos a continuar, hermanos. Padre, le doy muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por el libro de Primera de Corintios. Ayúdenos a poder entender y aplicar lo que en esta noche estaremos viendo, Padre. Ayúdenos, Padre, en medio del cansancio, de la fatiga, en medio de las distracciones naturales que podemos tener. Ayúdanos a enfocarnos y a poder aprender y practicar lo que vamos a ver, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Hemos mencionado anteriormente que uno de los propósitos principales del apóstol Pablo a través de la carta de Primera de Corintios, hermano, es atacar los diferentes problemas que estaba teniendo la iglesia de Corinto. Mire, Pablo no pretende atacar a personas. Muy posiblemente Pablo sabía, hermano, quiénes eran personas que estaban causando problemas en la iglesia. Pero Pablo no pretende, hermano, de hecho, no se mencionan nombres. Pablo no pretende atacar a cierta persona. Pablo pretende atacar los diferentes problemas que había en la iglesia. Hermano, debemos tener en mente lo siguiente: no existe una iglesia perfecta. Hermano, toda iglesia, no importa la ciudad, no importa las circunstancias de cualquier iglesia, hermano, toda iglesia tiene sus problemas. Ahora, ¿por qué toda iglesia tiene problemas, hermanos? Hermano, toda iglesia tiene problemas porque está conformada de personas pecadoras. Hermano, la iglesia somos nosotros. Como muchas veces lo he mencionado, la iglesia no es el edificio. La iglesia no son las instalaciones, aunque al edificio le llamamos iglesia, hermano, la iglesia somos nosotros. Y una iglesia conformada por personas pecadoras es una iglesia, hermano, que tiene problemas. Todo creyente, y Pablo lo dice en los primeros versículos, todo creyente está en un proceso de santificación. Hermano, cuando decimos que todo creyente está en proceso de santificación, ¿qué queremos decir por eso, hermano?
Cuando decimos que todo creyente debe crecer espiritualmente, ¿qué queremos decir por eso, hermanos? Que está caminando a ser semejante a Cristo. Hermano, cada uno de nosotros debiéramos estar preocupados y enfocados, hermano, por buscar cada día estar más cerca a Cristo. Cada día nuestra meta debiera ser buscar ser más como Cristo, hermano. ¿Y sabe usted qué es lo que va a suceder en el problema? ¿Qué es lo que va a suceder en el proceso de buscar ser más como Cristo? Hermano, van a salir a relucir nuestros defectos. Van a salir a relucir nuestras fallas. En el proceso de ser más como Cristo, hermano, el pan de cada día para cada uno de nosotros es batallar con nuestras luchas, batallar, hermano, con tentaciones, con pecados, con actitudes. Y hermano, ahora, imagínese una reunión de la iglesia donde todos venimos batallando, hermano. Es una bomba de tiempo. Hermano, todos estamos batallando. Mire, a veces cometemos el error, hermano. A veces pareciera que nuestra actitud es, hermano, como que yo soy el único que está batallando y todos me tienen que entender. Todos tienen que ser pacientes conmigo. Todos me tienen que aguantar porque yo estoy batallando. Hermano, la realidad es que todos estamos batallando. Todos estamos en la lucha, todos estamos en el proceso de santificación y eso va a ocasionar, hermano, que constantemente la iglesia esté pasando por ciertos problemas, por ciertas fricciones. Ahora, uno de los problemas grandes, hermano, de la iglesia de Corinto eran las divisiones, hermano. De hecho, podemos decir que muy posiblemente, hermano, era el problema más grande que había en la iglesia. Había problemas de inmoralidad, había problemas doctrinales, había problemas, hermano, con la cena del Señor, había problemas de mucha índole, del matrimonio, había problemas, hermano, pero el espacio mayor que Pablo dedica es para tratar, hermano, con el problema de división, hermano. Y es el primer problema y el más grande de los problemas que ataca Pablo. Ahora, Pablo nos menciona varias causas, hermano, varios motivos por lo cual había división. Ahora, la primera razón, hermano, por la que Pablo identifica que había divisiones, mire capítulo 1, versículo 18. ¿Alguien me ayuda a leer, hermano, capítulo 1, versículo 18? ¿Qué dice capítulo 1, versículo 18, hermanos? Porque la palabra de la cruz es locura que se pierde, cuando se salva, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. La palabra de la cruz es que, hermanos, locura a los que se pierden. Ahora, Pablo dice, porque la palabra de la cruz, hermano, ¿qué encierra esa frase? Pablo dice, porque la palabra de la cruz. Hermano, ¿qué encerrará esa frase? ¿A qué se refiere Pablo al decir la palabra de la cruz, hermano Ortega? La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. El evangelio. Hermano, con esa expresión, la palabra de la cruz, Pablo se refiere al evangelio, a la pasión de Cristo, a la muerte de Cristo, sepultura de Cristo, resurrección del Señor Jesucristo. Hermano, más adelante en el capítulo 15, Pablo
de manera muy especial menciona, hermano, lo que es el evangelio: muerte, sepultura, resurrección. Y Pablo menciona que quien cree en el evangelio, quien retiene el mensaje que se ha predicado, es que, hermano, salvo. Quien cree en el evangelio, quien abraza ese mensaje como la fuente de esperanza, es salvo. ¿Qué dice Pablo? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermano, la primer causa de división en la iglesia era sencillamente, hermano, por una falta de entendimiento correcto del evangelio, hermanos. Hermano, para muchos en aquel tiempo, la palabra de la cruz era, ¿qué, hermano? Locura. Hermano, el evangelio, el mensaje del evangelio, para muchos era locura. Ahora, hermano, ¿por qué para muchos el evangelio era locura? Acuérdese, el evangelio tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué para muchos era locura, hermanos? Creo que parece mentira. Como que estuvieran inventando una historia de resurrección. Ahora, pensando específicamente en aquel tiempo, donde habían pasado unos cuantos años, hermano, de la muerte, sepultura y de Cristo. En aquel tiempo, hermano, cuando ese extraordinario evento de la muerte y sepultura de Cristo tenía muy poco tiempo, era muy reciente. ¿Por qué en aquel tiempo, si era tan reciente? De hecho, Pablo en el capítulo 15 les dice que Cristo, hermano, la resurrección de Cristo era algo muy evidente por los muchos testigos, hermano, que habían visto al Cristo resucitado. Mencionó más de 500 hermanos a la vez. Apareció a Pedro, apareció a los apóstoles, y él dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermano, de tal manera que los receptores originales, hermano, muy posiblemente conocían a muchas de las personas que habían sido testigos, hermano, de la resurrección de Cristo. Hermano, ¿por qué era locura? Porque no era muy llamativo, hermano, en el entendimiento del hombre, un Mesías que había sido pisoteado. Un Mesías, hermano, que tenía todas las características y toda la influencia y el poder para sentarse en el trono, mas sin embargo no lo hizo, hermano. Cristo pudo haber sido coronado por la gente. ¿Y qué sucedió, hermano? Cristo rechazó el ser coronado por la gente, y en lugar de eso, hermano, él prefirió padecer. ¿Y sabe cómo llama, hermano, Dios a eso que sucedió, hermano? Un mensaje de sabiduría. Lo que para ellos era locura, para Dios era el mensaje de sabiduría. Hermano, la primera razón fuerte por lo cual había divisiones es porque había un mal entendimiento del evangelio. Ahora, en esta sección, hermano, que leímos, capítulo 2, versículo 6 al 16, Pablo ahora nos menciona una segunda razón poderosa, hermanos, por lo cual había también división. Hermano, ¿cuál es la razón que ahora Pablo nos presenta que ocasionó división, hermano, que ocasionaba conflictos y divisiones en la iglesia? Mire, en primer lugar, hermano,
un mal entendimiento de la palabra de la cruz, un mal entendimiento del evangelio. El argumento que ahora Pablo nos va a dar, que causó división, hermano, un mal entendimiento en la obra del Espíritu Santo, hermano. Un mal entendimiento en la obra que el Santo Espíritu de Dios, hermano, quiere hacer en todo aquel, hermano, que ha venido a Cristo y que ha sido sellado, que es templo del Espíritu Santo. Mire, déjeme poner la siguiente ilustración para entender este principio que quiero compartir, hermano. Es imposible para una criatura de menor categoría entender a una más avanzada. Présteme atención a lo que le voy a decir. Es imposible para una criatura de menor categoría entender a una criatura que es más avanzada. Por ejemplo, hermano, se va a escuchar medio ridículo lo que le voy a decir, hermano, pero présteme atención. Hermano, la pulga tiene en su mente una pulga, hermano. Ubique en su mente una pulga. La pulga puede estar bien frustrada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no entiende al perro, hermanos. La pulga se puede frustrar porque, siendo una pequeña pulga, no puede entender por qué el perro ladra, por qué el perro mueve la cola. Hermano, la pulga no lo entiende. Hermano, ¿sabe qué necesitaría la pulga para poder entender al perro? Ser perro. Pero como es pulga, hermano, la pulga no puede entender al perro. Pero pasa lo siguiente: el perro también está bien frustrado, hermano. ¿Por qué? Porque el perro no puede entender al caballo, hermano. ¿Sabe por qué el perro no puede entender al caballo? Porque no es caballo, porque es perro. El perro entiende al perro, la pulga entiende a la pulga. Hermano, pero llegamos a la conclusión también, hermano, que el caballo también está frustrado. ¿Sabe por qué? El caballo se frustra porque no puede entender al hombre. ¿Y sabe por qué el caballo no puede entender al hombre? Porque es caballo y no es hombre. Pero llegamos a la siguiente conclusión también, hermano, de que el hombre también se frustra. ¿Sabe por qué el hombre también se frustra, hermano? No, porque no puede entender a Dios. Es cierto, hermano, el hombre tampoco puede entender al caballo porque no somos caballos. Pero ¿sabe cuál es la frustración del hombre? Que no puede entender a Dios, hermano. Hermano, el hombre trata de imaginarse cómo es Dios. El hombre tiene ideas, conceptos de cómo es Dios. Pero de repente llega alguien más y tumba los conceptos de aquel, y alguien más tiene conceptos diferentes. ¿Y quién tiene la razón? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Y quién tiene la razón? Ahora, hermano, ¿por qué el hombre no puede entender a Dios? Porque el hombre no es Dios. Pero déjeme decirle esto, hermanos. Pasa algo bien interesante. Aunque el hombre no puede entender a Dios, porque el hombre es hombre, creación de Dios, y Dios es el creador, y Dios es todopoderoso. ¿Sabe qué nos enseña la Escritura, hermano? Que el Santo Espíritu de Dios, hermano. ¿Y quién es el Santo Espíritu de Dios, hermano? La tercera persona de la Trinidad. Hermano, mora en nosotros. Ahora, cierto grupo de personas, aunque no somos Dios,
cierto grupo de personas, hermano, podemos tener un entendimiento correcto y apropiado, no totalmente de quién es Dios, hermano, pero sí podemos, algunas personas, hermano, llegar a tener cierta comprensión y cierto entendimiento de quién es Dios. ¿Por qué, hermano? Por la obra que el Santo Espíritu de Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Mire capítulo 2, hermano, versículo 6. Déjeme explicarle un poquito más, hermano. Capítulo 2, versículo 6. Dice Pablo: sin embargo, hablamos que, hermano, sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? Madurez. Y sabiduría, no de qué, hermanos, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que qué, hermano, que perecen. Hermano, aquí nos vamos a detener y aquí vamos a quedarnos con este versículo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hermano, la palabra clave aquí es la palabra sabiduría. Y si podemos notar, encontramos que el apóstol Pablo habla aquí, hermano, ¿de cuántos tipos de sabiduría, hermanos? De dos tipos de sabiduría. Dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Ahora, miren lo que dice capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Ahora, ¿de qué tipo de sabiduría está hablando ahí el apóstol Pablo? Mire, hermano, no hay contradicción, hermano. Hasta pareciera que Pablo se contradice, pero no hay contradicción. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 4, hermano, que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermano, Pablo nos deja ver que hay dos tipos de sabiduría, hermano. Ahora, hermano, cuando hablamos de sabiduría y mencionamos que hay dos tipos de sabiduría, hermano, ¿a qué se refiere una y a qué se refiere la otra? Vemos aquí una sabiduría que viene de Dios, pero también vemos aquí una sabiduría terrenal, una sabiduría, hermano, que tenían los príncipes de aquel siglo, una sabiduría, hermano, que tenía la gente elocuente, la gente capaz, la gente muy inteligente de aquel tiempo y de este tiempo. Ahora, hermano, pero ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿De qué tipo de sabiduría se refiere Pablo? Mire, una sabiduría que únicamente pueden masticar, una sabiduría que únicamente pueden digerir. ¿Sabe quién, hermano? Los que han alcanzado madurez. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿hemos madurado espiritualmente? ¿A qué madurez se refiere aquí el apóstol Pablo? No a una madurez física, donde podemos decir, no estoy hablando con personas tiernitas, con niños. No, la congregación de Corinto, hermano, había de todo tipo de personas, hermano, jóvenes, ancianos. Pablo no está hablando ahí de madurez física, de personas que físicamente ya llegaron a cierto nivel. Pablo está hablando ahí, hermano, de una madurez espiritual. Hermano, y Pablo está diciendo que hay un tipo de sabiduría que pueden entender, digerir, aceptar
quienes han alcanzado madurez. Hermano, pero ¿qué diferencia pudiéramos decir que hay entre estos dos tipos de sabiduría? Esa sabiduría, hermano, que viene de Dios, esa sabiduría que pueden digerir quienes han alcanzado madurez, ¿a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere la sabiduría de los príncipes de este siglo? ¿Alguien puede notar alguna diferencia, hermano? Si Pablo habla de dos tipos de sabiduría, ¿cuál será la diferencia una de otra, hermanos? Una viene de Dios, ¿sí? ¿Y la otra de dónde viene? Del mundo. ¿Y cómo pudiéramos definir esa sabiduría del mundo, hermanos? De por sí mismo, que jura que el hombre todo después, que el hombre es sabio, que las puede todos. Eso es el mundo. Muy bien, Manuel. Yo pienso que nosotros como personas queremos tener nuestro propio tipo de inteligencia, ¿no? Y lo adquirimos de parte de Dios primeramente, pero con el pecado pues se fuerza esa sabiduría y está enfocado en otra cosa. Y pues la sabiduría de Dios siempre sigue siendo buena y es con un solo enfoque, que es pues el mismo, y el hombre quiere crear su propia sabiduría desde el punto de vista. Muy bien, hermano Jesús. Hay una palabra ahí clave que dice lo que han alcanzado madurez. Lo que han llegado más a conocer de Cristo son los que han alcanzado esa sabiduría de Dios. Y no la de Dios. Muy bien, ahora, nada más para dejar claro, hermanos, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, quiero dejar claro a qué se refiere no sabiduría de este siglo. La palabra siglo, hermano, tiene que ver o se puede aplicar a la generación de aquel tiempo, al estilo de vida que predominaba en aquel tiempo. Hermano, las generaciones van cambiando, pero el estilo de vida es el mismo. ¿A qué me refiero? Un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida donde no se busca exaltar a Cristo, donde se busca exaltar al hombre, donde predomina el pecado, donde predomina la maldad. ¿Qué dice Pablo en Romanos? No os conforméis a este siglo. Hermano, los príncipes, menciona ahí, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Ahora, esos príncipes de ese siglo, ¿a quiénes se refiere, hermano? A los que gobernaban en ese tiempo al pueblo. A los que gobernaban en ese tiempo al pueblo, sí. Los príncipes se refiere a personas, hermano, de una posición alta. Ahora, hermano, tome nota de esto. En aquel tiempo y el día de hoy, ¿quiénes llegan, hermano, a ocupar las posiciones más importantes en nuestra sociedad? Hermano, ¿quiénes llegan a tener los superpuestazos, hermano? Que reciben supersalarios, hermano, que tienen, humanamente hablando, el control del mundo en sus manos. Hermano, ¿quiénes llegan a ocupar esas posiciones, hermano? Los sinvergüenzas. Bueno, déjenme decirlo muy decente, muy decente. Si no me escucharon, si no escucharon al hermano Ortega dijo los sinvergüenzas, pero ¿sabe? Déjenme decirlo de una manera muy decente. Los que tienen la sabiduría de este siglo, los que tienen la habilidad para convencer, para argumentar, para engañar a medio mundo de tal manera, hermano, que puedo mover a la gente, puedo utilizar a la gente para mis propósitos, para mis metas, para mis sueños,
para mis anhelos, de tal manera que le robo a medio mundo y aplasto a medio mundo, pero soy el mero mero. Hermano, esa es la sabiduría de este siglo. Esa es, hermano, la sabiduría que diría Santiago, animal, terrenal, diabólica. Hermano, la sabiduría de este mundo tiene que ver con ser un tranza sin vergüenza y aparentemente salirme con la mía. Puedo hacer, deshacer a mi antojo, buscando seguir mis deseos, mis anhelos, mis propósitos, mis metas maquiavélicas, hermano. Y mire, y puedo seguir adelante. Puedo seguir adelante. Puedo, hermano, mover a las masas. Puedo manipular a la gente con mi sabiduría. Ahora, obviamente, ese tipo de sabiduría, hermano, rechaza abiertamente, rechaza deliberadamente. ¿A quién, hermano? A la palabra de la cruz. ¿Rechaza a quién? A todo lo que tiene que ver con decencia, con rectitud, con justicia, con santidad. Hermano, y eso ha sido no solamente en aquel tiempo. Eso ha existido, hermano, desde que el hombre cayó en pecado. Eso existe el día de hoy, hermanos. Dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Note más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y note lo que dice versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían que, hermano. Ahora, dice la Biblia, hermano, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahora, específicamente, príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Recuerda usted el nombre de algún príncipe, de algún poderoso que tuvo que ver en la muerte de Cristo, hermano? Pilato. Herodes. Estábamos una vez en una clase y pedí a alguien que leyera y dijo, y lo llevaron con el Caifás. Ah, caray, el Caifás. ¿Cuál Caifás? El Caifás, hermano, el Caifás, el Anás. Tenían parentesco el Caifás y el Anás, Herodes, Pilato, y hermano, ahí se andaban echando la bolita entre ellos. Hermano, el Caifás y el Anás y el Herodes y el Pilato no estaban ahí, hermano, porque eran muy guapos, hermano, porque tenían una linda cara. Hermano, había sabiduría, de esa sabiduría, hermano, de este siglo, que los llevó a estar en una posición de, humanamente hablando, hermano, de preeminencia. Pero, ¿qué es lo que Pablo está resaltando aquí, hermano? Mire, hermano, el punto que quiero resaltar en esta noche es bien sencillo, hermano. La verdadera sabiduría, hermanos, la verdadera sabiduría no la puede descubrir, hermano, el hombre natural. La verdadera sabiduría, hermano, que nos lleva a exaltar a Cristo, que nos lleva a exaltar el nombre de Dios, que nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Hermano, esa sabiduría no la podemos obtener, hermano, no la podemos obtener por el razonamiento humano, por la inteligencia del hombre, la capacidad del hombre. Hermano, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñar en esta sección? Que esa sabiduría, hermano, mire, hermano, tome nota de esto. Usted y yo podemos ser muy conocedores y muy entendidos de los misterios de la Biblia, hermano, y no tenemos una pizca de razón
para sentirnos orgullosos por lo que hemos entendido. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo hemos entendido algo, hermano, no es porque se trata de Octavio Dávalos. Octavio Dávalos, hermano, no, pues usted debe entender, se trata de Octavio. No, no se trata de Eduardo, de Dalé, de Paola, de Rodrigo, de Alma, de Cielo. Hermano, si hemos llegado a entender algo, ¿sabe por qué? Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Es la obra del Santo Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones, hermano. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿A qué se refiere los que le aman? Lo decía ahorita, hermano. El ideal de Dios es que el creyente viva amando a Dios. Ahora, hermano, tenemos nuestros momentos donde nos desviamos, donde batallamos y no mostramos amor a Dios, pero el creyente debiera vivir, hermano, amando a Dios. Querido hermano, cuando no hay un entendimiento correcto de la obra del Espíritu Santo, lo que Pablo quiere resaltar, mire, si usted nota, hermano, en ninguno de los versículos que leímos se menciona la palabra división. Pero Pablo sigue, hermano, atacando ese terrible problema de divisiones. Pero ¿qué está enseñando Pablo? Así como había divisiones, hermano, por un malentendimiento de la palabra de la cruz, hermano, hay divisiones también por un malentendimiento de la obra del Espíritu Santo. Hermano, es el Santo Espíritu de Dios el que quiere abrir nuestros ojos, el que quiere, hermano, mire, encender la luz. Es como un niño chiquito jugando con los apagadores, ¿verdad? Es el que quiere encender la luz, hermano, de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Hermano, para que podamos comprender lo que Dios tiene revelado, lo que Dios predestinó desde las edades antiguas, hermano, para nosotros. Mire, hermano, yo lo menciono muchas veces en oración, hermano. Si usted presta atención cuando oro, usted debe recordar esto. Hermano, muchas veces yo he dicho: Señor, gracias porque nos has permitido conocerte. Hermano, qué privilegio tenemos de conocer quién es Dios, hermano, porque lo decía ahorita, en el razonamiento del hombre, hermano, ¿por qué se frustra el hombre? El hombre porque no puede entender a Dios, y el hombre no puede entender a Dios desde su pensamiento, desde su razonamiento. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, hermano, encendiendo la luz. Necesitamos la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Déjenme terminar con esto, hermanos. Hay mucho más que ver aquí y no quiero correr para poder verlo con calma, hermano, porque hay mucho que necesitamos entender de aquí, de este pasaje. Nada más termino diciendo esto: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primer cosa que quiero decir de aquí, hermano: nadie, hermano, puede llegar a un punto donde podemos decir: ya no puedo madurar más. Ya no puedo madurar más. Hermano, los que estamos aquí podemos ser maduros espiritualmente, pero nadie puede decir: pastor, ya no puedo madurar más. No, hermano, no, aquí no aplica esto. Mire, ¿sabe cuándo podemos dejar de madurar? Hermanos, un plátano, ¿cuándo está en su punto? Empieza a sacar puntitos amarillos. Para mi gusto. Para mí también, hermano, a mí me gusta pintito también. En gusto se rompen géneros aquí, ¿verdad? Hermana, ¿cuándo, hermana María Jesús? Cuando está bien amarillo, ¿verdad?
bien amarillo. Hermanos, ¿alguien sabe cómo identificar cuando una sandía ya está madura? ¿Cómo, hermano Manuel? Cuando le pega ahí una nalgadita, iba a decir un golpecito ahí y está bofa. En la casa de la hermana María Jesús hay higos. ¿Cuándo el higo está maduro ya, hermano? Cuando está negro. Ahora, hermanos, note esto, han alcanzado madurez. No hay error en lo que está escrito, hermano, pero eso de alcanzar madurez, hermano, es algo que va avanzando y va creciendo. ¿Sabe cuándo, hermano, llegamos al límite y ya no podemos madurar más? Hermano, tenemos en nuestra mente el ideal de un plátano. Tenemos en nuestra mente el ideal de un higo, el ideal de una sandía, el ideal de un melón, el ideal de una pera. ¿Sabe cuál es nuestro ideal? Cristo. Entonces, hermano, nos podemos relajar y decir, ya no necesito madurar más, cuando ya somos como Cristo. Hermano, Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro ideal. Y yo no sé usted, hermano, pero pensando en mí mismo, con toda humildad se lo digo, me falta poquito todavía, hermanos. Humildemente se lo digo, me falta poquito. Me va a caer un rayo, hermanos. Háganse para atrás porque se van a salpicar, hermanos. Hermano, pensando en mí, hermano, me falta un chorro total todavía, hermanos. Y a todos, hermano, a todos nos falta un montón. Ahora, eso de alcanzar madurez, hermano, tiene que ver que hay un progreso. Hay un progreso. ¿Cómo se manifiesta el progreso aquí con estos brothers? Hermano, ¿entendieron la verdadera sabiduría? ¿El evangelio? Hermano, ¿se refugiaron en él? Ahora, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La palabra madurez, hermano, también es la misma palabra que varias veces se utiliza en la Biblia como la palabra perfecto. Perfecto. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermano? Perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, entonces podemos decir esto para que nos ayude a entender. Hermano, podemos caminar en progresar, en ser más maduros cuando permitimos, hermano, cuando permitimos que la palabra de Dios, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos ayude, hermano, a poder caminar como Dios le dijo a Josué, sin desviarse a diestra ni a siniestra, sino a perseverar en lo que es correcto, bíblicamente hablando. Hermano, ¿qué quiero decirle de una manera muy práctica? Podemos madurar en nuestra vida espiritual cuando tenemos una actitud correcta hacia la Biblia, hermanos. Mire, ¿se acuerda usted del comercial, hermano, de cómo terminan algunos comerciales? Come frutas y verduras. Come frutas y verduras. Come frutas y verduras. Ahora, ¿por qué el énfasis come frutas y verduras, hermano? Para que una persona físicamente hablando crezca fuerte y sano. Hermano, físicamente hablando, una buena alimentación es necesaria para que la persona no esté anémica, para que la persona pueda desarrollar físicamente. Hermano, ¿cuál es el alimento espiritual comparado con la leche no adulterada para que por ella crezcáis para madurez, podemos decir también? Hermano, ¿cuál es el alimento no adulterado?
¿Cuál es el alimento correcto, el alimento eficaz para poder madurar espiritualmente? La palabra de Dios, hermano. Y acuérdese, ¿quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Hermano, de quien depende que nuestros ojos se abran, siendo iluminado nuestro entendimiento, el Espíritu Santo. Hermanos, la verdadera sabiduría no la descubrimos, hermano, por nuestra inteligencia. La verdadera sabiduría no viene por nuestra deducción, hermano, que viene de un corazón humanista, de un corazón apartado de Dios, hermano. Mire, si se nos manda meditar, si se nos manda escudriñar, pero el deseo de Dios, hermano, es que todo nuestro razonamiento esté directamente ligado a lo que dice la palabra de Dios. Termino diciendo esto, hermanos, como un ejemplo, como una ilustración. Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo para la gente? ¿Se acuerdan, hermano, que los discípulos dijeron? Unos dicen que tú eres Juanito el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Cristo, hermano, esa es una preparación para la siguiente pregunta. Y para ustedes, mis discípulos, los que han estado casi 3 años conmigo, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Cristo, hermano? ¡Wow! Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién, hermano? Mi Padre que está en los cielos. Hermano, no se lo reveló carne ni sangre. Ahora, ¿cómo se lo reveló Dios, hermano? ¿Le mandó un mensaje en ese momento? No. Muchos han dicho, hermano, que a través de la meditación que Pedro tenía, hermano, en las acciones de Cristo y en lo que se había revelado de Cristo, Pedro llegó a la conclusión: Él es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. No fue algo nuevo, hermano, porque anteriormente, ¿se acuerdan cuando se bajó de la barca para ir a Jesús? Fue porque Pedro dijo: creo que eres tú, y porque creo que eres tú, y porque creo que eres Dios, manda que yo vaya aquí sobre las aguas, y yo estoy puesto para ir. Hermano, las acciones que Pedro había visto de Cristo, en conjunto, hermano, con lo que se había revelado de Cristo, Pedro estaba meditando, hermano. Pedro estaba dándole vuelta, no en base al razonamiento del corazón de Pedro, en base a lo que veía y en base a lo que se había revelado del Señor. Hermano, Pedro llegó a la conclusión: Él es el Cristo. Hermano, ¿cómo Dios va a iluminar nuestro entendimiento? Hermano, echando mano de la revelación que Dios nos ha dejado, echando mano de su bendita palabra. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude a meditar día a día en su preciosa palabra. Dios nos ayude, hermano, a no aflojarle nuestro tiempo personal con Dios. Dios nos ayude a ser muy diligentes, hermano, muy diligentes en pasar cada día un buen tiempo a conciencia, hermano, con nuestro bendito Dios a través de su palabra. Dios nos ayude a no fallar a la cita que cada día tenemos, hermanos, con nuestro Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Mi buen Dios, le doy muchas gracias, Padre, en esta hora, por la bendición especial que tenemos como hijos suyos, de poder tener este tiempo especial para meditar en su palabra, de tener este tiempo especial para poder, mi Señor, aprender de lo que usted enseñó a la iglesia en Corinto en aquel tiempo. Padre, ayúdenos a echar mano de la gran bendición que tenemos de conocerle y de tener al Santo Espíritu de Dios morando en nosotros. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante. Nos ponemos en sus manos y danos la gracia y sabiduría para poder madurar y conocerle cada día más. Se lo pido en el nombre de Cristo.
Amén.